Hola niñas y niños, nos encontramos nuevamente, ¿verdad? Para realizar en esta oportunidad la guía de lenguaje, ¿verdad? Parece que número 5, ¿cierto? Sí. Espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Yo también lo estoy aquí en mi casita, respetando este periodo de cuarentena voluntaria por lo demás, así que espero que ustedes también lo estén haciendo junto a sus familias, todos muy bien y muy resguardados. ¿Les parece si comenzamos a trabajar en esta guía? Sí, vamos. Bien chicos, como ya es habitual entonces, vamos a partir revisando lo que son las instrucciones generales que se nos están entregando en todas las guías de aprendizaje remoto. Fíjense muy bien por favor. Primero, para todos aquellos que no tengan la posibilidad de tener sus libros de manera física, aquí les dejamos un link para que ustedes puedan hacer las descargas ya de estos textos escolares, en el caso de que no los tengan o les falte alguno, ¿ya? También ojo que las actividades que se desarrollan o las actividades que se están entregando en todas estas guías, ¿verdad?, de trabajo remoto, dice que las tienes que desarrollar en los cuadernos, no es necesario copiar todo el contenido, ya ojo con eso. También lo mismo en el caso de no poder imprimir las guías, no es necesario que lo hagan ya para que los papás y los apoderados en general no incurran en gastos, sobre todo en este periodo también complejo en el que por el que estamos atravesando todos, ¿ya? Así que, por favor, eso es muy importante también que lo recalquen a los apoderados, que no es necesario la impresión de todo este material, ¿ya? Solamente copiar lo que, o más que eso, poner atención siempre a las instrucciones que se les están entregando en las guías, por favor. Otra cosa también importante es que nosotros estamos entregando nuestros correos, ¿verdad? Para así poder despejar alguna duda que quede después de la realización de estos videos. Aquí aparece el correo de la profesora encargada de lenguaje de los cuartos básicos, que es la profesora Sonia Peña, ¿verdad? Con la que hemos trabajado en conjunto de manera remota también. Y mi correo, ya que está ahí. En caso de cualquier duda, por favor, les recomendamos que nos escriban a estos correos. Recuerden siempre que la información más fidedigna va a venir desde los profesores jefes, ya, así que por favor también se les recomienda que se dirijan a sus profesores jefes o en su defecto, si tienen alguna duda con la realización de estas guías particulares, aquí están nuestros correos, ¿ya? Vamos entonces a realizar, como les dije, la guía número 5. Importante, ¿cuál es el contenido que vamos a ver en esta oportunidad? El objetivo OA6, que tiene que ver con textos no literarios, y vamos a revisar lo que es la biografía, ¿ya? Entonces, partamos viendo qué es una biografía. Como la profesora nos indica aquí, la biografía es un texto que nos permite conocer la vida de una persona. Por lo general, se suele escribir biografías de personajes que han sido importantes a lo largo de la historia, como por ejemplo los que aquí aparecen. Pablo Neruda, Albert Einstein, Mozart, Gabriela Mistral. Ya vamos a ver varias biografías aquí, también de muchas mujeres importantes a lo largo de nuestra historia. Veamos, la biografía es un texto no literario que posee una estructura, ¿ya? ¿Y cuál es esta estructura? Introducción, desarrollo, conclusión o cierre. En la biografía, como nos aparece en el cuadrito que está acá, se relatan los hechos de manera cronológica, es decir, lo que ocurrió desde el nacimiento hasta la muerte del personaje, en algunos casos ya, porque también podemos escribir biografías de personas que aún no han muerto. Entonces, observemos y analicemos lo siguiente. Yo voy a... Perfecto, ahí sí. Veamos. Fíjense bien que acá tenemos una biografía también que les preparamos con la profesora, ya, de Eloísa Díaz Insulza. Y aquí también me aparece dividido de acuerdo a lo que a la estructura de cómo debe ir una biografía. Pero observemos primero bien esta biografía, ¿ya?
¿Quién fue Eloísa Díaz Insulza? Leamos entonces. Dice, Eloísa Díaz Insulza nació el 25 de junio de 1866, fruto del matrimonio conformado por Eulogio Díaz Varas y Carmela Insulza. En el año 1880 postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, convirtiéndose en la primera mujer en cursar estudios superiores en el país. Se graduó como licenciada en la Facultad de Medicina y Farmacia en el año 1887, luego de presentar su tesis de grado, breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo. En 1888 fue parte del primer congreso médico y fue una de las 6 mujeres médicos cirujanas que se titularon en Chile en el siglo XIX. Se integró al panel del Hospital San Borja, al mismo tiempo que ejerció como académica en la Escuela Normal de Preceptores del Sur. En 1898 asumió como inspectora médico escolar de Santiago y luego ejerció en el cargo a nivel nacional durante 3 décadas, o sea, 30 años. En 1910 se distinguió como una mujer ilustre de América por su aporte a la medicina social durante el Congreso Científico Internacional de Medicina e Higiene que se realizó en Argentina. A los 60 años se retiró al merecido descanso. En 1950 se enfermó, por lo que fue internada en el Hospital San Vicente de Paúl, donde murió a los 85 años. Wow, Eloísa, bueno, si bien es cierto aquí hay una biografía, pero está muy resumida. Eloísa Díaz Insulza fue nuestra primera mujer médico de Chile y de América Latina, ya, o sea, tiene una relevancia absolutamente importante en nuestra historia. Les recomiendo que profundicen también un poquito más en la vida de esta importante mujer que fue un aporte bastante importante, valga la redundancia, para nuestro país, para nuestra sociedad, y bueno, para América Latina en general. ¿Ya? Vamos a revisar entonces ahora la estructura de esta biografía. Como dijimos hace un ratito atrás, nuestras biografías tienen o están divididas de acuerdo están divididas o tienen una estructura. ¿Ya? En este caso partimos por la introducción, que la introducción es la presentación del personaje, o sea, cuando nació, en el lugar donde nació, quiénes son sus padres, sus hermanos. Aquí nos aparece entonces en nuestra primera parte lo que tiene que ver con la introducción, todo lo relacionado con la presentación de mi personaje, ¿ya? En el desarrollo se narran los sucesos trascendentales de la vida del personaje. Recuerden que tiene que ser de manera cronológica, o sea, que fue lo que iba pasando antes y así ir avanzando a través del tiempo. Importante destacar que aquí también se narran sucesos importantes de la vida de esta persona, ya, o de este personaje. Y por último tenemos la conclusión o cierre, en la cual se realiza una reflexión final sobre la vida o el suceso más importante de la vida de nuestro personaje, ¿verdad? Y bueno, y finalmente el deceso o la muerte, ya, en el caso de que así sea. Que recuerden que también podemos realizar biografías de personas que aún se encuentran vivas, ¿verdad? Sigamos revisando nuestra guía. Aquí la profesora nos propone un esquema que te ayudará a comprender mejor qué es lo que es una biografía. Entonces, como ya dijimos, la biografía es una narración de la vida de una persona o un personaje. Aquí tenemos los hechos que se narran en forma correlativa o de manera ordenada o cronológica, ¿ya? A eso se refiere. Y por último, está escrita en tercera persona, o sea, nos referimos a él o a ella, ¿cierto? Y una biografía tiene una estructura, y esta es, como se los expliqué recién arriba, una introducción, que es la presentación del personaje, el desarrollo, narración de los sucesos o hechos importantes de la vida del personaje, y finalmente la conclusión o cierre, donde se termina el relato con un suceso o reflexión más importante de la vida del personaje. Continuemos. Ahora, van a observar muy bien la siguiente biografía, que es de Violeta Parra, también una folclorista muy importante en la historia de nuestro país, y vamos a
contestar las preguntas que están más abajito. Comencemos. Dice Violeta Parra, biografía de una folclorista. Violeta del Carmen Parra Sandoval, folclorista, artista textil y pintora chilena. Nació al interior de San Carlos, en la provincia de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y falleció en Santiago el 5 de febrero de 1967. Su padre era profesor de música y su madre una campesina modista que cantaba y tocaba la guitarra. Formaron una numerosa familia con 9 hijos cuya infancia transcurrió en el campo. A los 9 años, Violeta Parra se inició en la guitarra y el canto. A los 12 años, compuso sus primeras canciones. Sus estudios primarios los realizó en las ciudades de Lautaro y Chillán. En 1932 se trasladó a vivir a Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela Normal, donde se formaban los profesores. En esa época ya componía boleros, corridos y tonadas y trabajaba en diversos lugares. A partir de 1952, motivada por su hermano Nicanor Parra, inició un recorrido por diferentes zonas rurales, investigando y recopilando poesía y cantos populares chilenos. Visitó diversos rincones del país con una guitarra y un magnetófono para grabar lo que escuchaba de los habitantes de los distintos pueblos. Con ese trabajo reunió numerosas canciones que presentó en un libro y luego en un disco. A casi mediados de siglo de su muerte, Violeta Parra es considerada como un personaje importante en su trabajo, tanto folclorista, cantante y pintora. ¿Ya? También Violeta, muy importante dentro de nuestra historia, sobre todo del folclore también nacional. Así que, por favor, a quienes estén interesados, también investiguen un poquitito más la vida de esta importante mujer. Entonces, vamos a responder las preguntas que se nos proponen en la guía. Dice, ¿quién fue Violeta Parra? Esto, chicos, niñas y niños, aparece de manera explícita en nuestra biografía que acabamos de leer, ¿ya? ¿Cómo recopiló Violeta Parra las canciones folclóricas? También muy fácil, si no lo recuerdo, vuelvo a la biografía. ¿Qué hizo a los 9 y a los 12 años? ¿Qué sucedió en el año 1932? Y por último, ¿por qué crees tú que Violeta Parra es un personaje importante? Fíjense muy bien que las preguntas de la 1 a la 4 yo las puedo encontrar de manera explícita en mi texto o en la biografía que acabamos de leer. En cambio, la número 5 ya es una pregunta de opinión. Te preguntan, ¿por qué crees tú que Violeta Parra es un personaje importante? Opinión personal, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen que fundamentar también su opinión en razón a lo que ustedes crean. Continuamos entonces. Ahora ya, y como fue habitual también en la guía anterior, vamos a realizar o dirigir nuestro trabajo al texto de ustedes. Pero antes vamos a leer primero las instrucciones. Nos vamos a dirigir a la página 204 y 205 y vamos a ir a revisar la biografía de Ada Lovelace, completa entonces en el libro la actividad número 2 de la página 206 y finalmente vas a copiar el recuadro de la página 207 relacionado con la biografía en tu cuaderno, ¿ya? Porque es importante para que luego lo puedas estudiar ya para las próximas evaluaciones que vamos a tener. Y finalmente, y como ya es habitual, también tenemos mi autoevaluación. Y aquí fíjense porque la profesora nos propone lo siguiente. Después de haber realizado todo el trabajo ya que se está mostrando, la idea es que ustedes vayan identificando qué es lo que aprendieron y qué es lo que necesitamos también reforzar. Y aquí fue lo principal que aprendieron en esta oportunidad. ¿Qué es lo que aún me faltó, que todavía no entendí muy bien? Y si requieres de algún tipo de ayuda, ¿ya? Ojo que esto es personal, entonces probablemente lo que ustedes hayan aprendido o lo que tenemos que reforzar no es lo mismo que lo que tengan que hacer otros compañeros, ¿ya? Así que es, como les dice acá, autoevaluación. Vamos entonces a revisar lo que nos propone la profesora acá, página 204 y 205. Bien. Libro del estudiante y aquí está, página 204. Entonces, se nos propone una lectura y posteriormente su opinión.
¿Sabes qué es la informática? Ujú. Esa pregunta en el fondo la van a responder ustedes solitos, ¿ya? ¿A qué nos referimos o cuando hablamos de informática? Voy a subirle un poquito. Ahí sí, eso. Ya. Entonces, vamos a revisar. Dice acá, ¿sobre quiénes se habla en el primer párrafo? Esto es una pregunta que tenemos que ir respondiendo a medida que vayamos leyendo, ¿ya? Entonces dice, Ada Lovelace y los inicios de la informática. Ana Rossetti. Dice, él era un famoso poeta inglés, Lord Byron, y ella una gran matemática. Él siempre estaba viajando y ella se interesaba sobre todo por las comunicaciones. Él atravesó a nado un estrecho y ella hizo los cálculos sobre la densidad de la Tierra. Se casaron en Londres y en 1815 tuvieron una niña, Ada, que reunía lo mejor de ambos. Sin embargo, aquella niña siempre estuvo enferma. De hecho, debido a una parálisis, pasó la infancia sin poder moverse. Su mejor juguete fue la imaginación y los libros le servían de combustible. Sufría fuertes dolores, pero intentaba no quejarse para que no la apartaran de sus estudios. En su lucha por distraerse, Ada se interesó por diversos temas relacionados con las matemáticas y las ciencias. A los 12 años diseñó un caballo de vapor que permitía llevar la correspondencia a su destino con mayor rapidez. Era una gran idea, pero imposible de realizar porque la tecnología de entonces era muy rudimentaria. A los 15 años, Ada había superado su parálisis, había conseguido convertirse en una experta amazonas y estaba deseosa de acudir a conferencias para continuar aprendiendo. Ada y su madre asistieron una tarde a la presentación de un artefacto denominado la máquina de las diferencias. Ese acontecimiento cambió su vida. Aquella máquina hacía complejas operaciones matemáticas y Ada inmediatamente comprendió el alcance del descubrimiento y las posibilidades que ofrecía. Con el tiempo consiguió hacerse amiga del creador de la máquina y el ingeniero inglés Charles Babbage y empezó a trabajar para perfeccionar el invento. La máquina en la que estaba trabajando era un hardware en lenguaje informático que leía la información que le suministraban unas tarjetas perforadas. Ada consiguió reducir el número de tarjetas, pues comprobó que utilizándolas al revés se formaban nuevas combinaciones. También calculó nuevas series de programación, es decir, creó un software. La preocupación de Ada por facilitar la comunicación de un modo instantáneo había encontrado un vehículo mucho más eficaz que su caballo de vapor. Ella diseñó un sistema capaz de combinar los mensajes de manera que fueran procesados por la máquina una vez tras otra, repitiendo la secuencia de forma indefinida. Ada inventó así el primer lenguaje de computador. Al estar tanto tiempo enferma, había tomado conciencia de que su cuerpo era el computador más complejo que existe. Por eso estaba segura de que si a los 15 años ella pudo desprenderse de las muletas y convertirse en amazona, también sería capaz de dominar la máquina de Babbage. Solo el escaso avance tecnológico de su tiempo y su temprana muerte, con tan solo 37 años, le impidieron seguir desarrollando su trabajo. Cuando empezaron a fabricarse los primeros computadores, las nietas de Ada pusieron a disposición del ingeniero inglés Bowden los documentos de su abuela. Él se admiró de los conocimientos de aquella mujer y de su visión profética de la informática y publicó sus trabajos. A partir de entonces se le considera la primera programadora informática del mundo. En 1970, el Departamento de Defensa de Estados Unidos bautizó con el nombre de Ada un nuevo lenguaje de programación en honor a una matemática de gran talento. Ada Byron, condesa de Lovelace. Oye, qué interesante, muy interesante la biografía de Ada, ¿verdad? Una mujer luchadora, guerrera que al final luchó y consiguió lo que se había propuesto.
Fíjense bien que no hacen ciertas preguntas, ya, ojo con esto, que la idea es que ustedes vayan parafraseando solamente o se las vayan respondiendo ustedes mismos. ¿Sobre quiénes se habla en el primer párrafo? ¿Quiénes son las personas que nos mencionan inicialmente en este párrafo? Bien, fíjense aquí que también me aparece la imagen de Ada, ya a los 4 años, muy, muy pequeñita. Se recuerdan también que tenemos palabras que están con otros colores o destacadas de otras formas. Si no las conocemos, ya tenemos aquí su definición. ¿A qué nos referimos con, en este caso, densidad, rudimentaria o amazona? Sigamos. Vamos a ver. ¿Qué consecuencias tendrá el invento de Ada para la sociedad? Importantísimo también. Y aquí Ada retratada por Margaret Zara. Este es un retrato, ¿verdad? O una pintura. Súper bien. Sigamos entonces. La siguiente instrucción era realizar esta actividad, aquí mismo en sus libros, ¿verdad? Dice, después de leer, de lo que ya hicimos recién, lo que van a hacer es responder a la pregunta número 1, aquí mismo. ¿Qué aprendiste tú sobre Ada? Una vez que hayas respondido esto, que puede ser en estos espacios de aquí ya mismo, o si no, complementarlo en tus cuadernos, dice, ¿qué información relevante entrega el texto sobre la vida de Ada? Y completamos esta tabla. Entonces, fíjense bien, me aparece aquí la época, o la edad en el fondo también, ¿verdad? En la infancia, ¿cuáles son los hechos importantes de Ada? ¿Qué le ocurrió a Ada en la primera infancia? Después tenemos a los 12 años, ¿qué pasó en la vida de Ada a los 12? ¿Qué pasó en la vida de Ada a los 15 años? Siendo joven y adulta, ¿qué pasó a los 37 años? ¿Y qué ocurrió después de su muerte? Ya, fíjense muy bien que cuando tenemos personajes importantes dentro de nuestra historia, ellos siempre van a tener, o sus acciones van a tener alguna relevancia después de su muerte. Entonces, en este caso, ¿qué habrá pasado una vez que falleció Ada? Siguiente. Como aquí nos dice que compartas en el fondo, vamos a trabajar esto de manera individual. Ya esta cuarentena, bueno, lamentablemente nos limita un poquito en ese aspecto. Así que las actividades que tenemos que realizar, las tenemos que realizar de manera individual. Entonces, siguiente, comenta también qué le pasó a Ada, qué pensó Ada del invento de Babbage, qué hizo al respecto y qué hubiera pasado si Ada no hubiera actuado de este modo. Nuevamente, vamos a ampliar el vocabulario, donde dice en grupos, obviamente lo tenemos que hacer de manera individual y van a revisar o van a investigar un poquito más sobre los significados de las palabras que acá aparecen, hardware y software. Investíguenlos y escriban aquí en cada uno de esos recuadritos a qué se refieren. Nuevamente, escribamos acá, vamos a responder la pregunta que nos hacen aquí. ¿En qué fue más relevante el trabajo de Ada, en el software o hardware? Escribe una conclusión y justifica tú también con datos que saques directamente del texto. Y vamos a ver. Fíjense bien que la profesora, me voy a devolver a la guía, ya, dice que en la página 207 aparece un cuadro. Vamos a revisar. Este cuadro que aquí aparece es el que ustedes tienen que copiar en su cuaderno. ¿Ya? Así que ojo con eso porque es lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que me estás diciendo acá. Ya leímos la biografía, ¿verdad?, de Ada, de la página 204 y 205. Después realizamos la actividad número 2 de la página 206. Actividad número 2 de la página 206. Y finalmente la actividad de copiar este cuadrito. Entonces, para volver y sintetizar todo, una vez que ya hemos leído la biografía, fíjense bien y van a responder solamente esta actividad, actividad número 2. Ya todo lo demás que aparece como de grupo, actividades de grupo, lamentablemente eso no se puede hacer, ¿ya? Si ustedes quieren complementarlo o quieren activar un poquito más sus conocimientos, pueden hacerlo de manera individual, pero no es necesario que ustedes lo realicen, ¿ya?
Fijémonos muy bien en las instrucciones que nos entregan en las guías. Ahí siempre los profesores van a describir de manera detallada qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, van a realizar este recuadrito en su libro y finalmente van a copiar este cuadrito de acá, ya, en su cuaderno. Y por último, como ya dijimos, la autoevaluación. Muy bien, niñas y niños, hemos finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquitito más acerca de lo que es una biografía, cuál es su estructura, cuáles son sus características y sus funciones. Así que, y que también les haya parecido un poco más divertido, ¿verdad? El trabajo, que esta metodología, ¿verdad? de enseñanza a distancia también nos ha complicado un poquito el escenario, pero estamos tratando de optimizar todo este tipo de herramientas para poder llegar a ustedes y así que ustedes también puedan entender, ¿verdad? O comprender un poquitito más los distintos contenidos o las distintas guías que hemos estado realizando. Así que desde mi hogar les mando un afectuoso saludo, un fuerte abrazo, muchos besos a la distancia. Cuídense mucho, por favor, que la única forma de poder cuidar al resto también es a través de nosotros y de nuestra responsabilidad, ya como personas participantes, ¿verdad?, de esta sociedad. Así que los llamo a ser precavidos, cuidadosos, cuídense mucho, lávense mucho las manitos, ¿verdad? Y consideren todas las medidas que también se nos están dando tanto desde la autoridad de los colegios médicos, ¿cierto? Pero siempre con fuentes verídicas, ¿ya? Chicos y chicas, un besito gigante a todos ustedes, a sus familias también. Nos vemos en el próximo video. Recuerden revisar los links que yo les voy a dejar aquí abajito para complementar también las actividades que hemos estado haciendo. Y frente a cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos a los correos que yo les mencioné también en la guía, ¿ya? Besito a la distancia, cuídense mucho. Nos estamos viendo en el próximo video.